Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 13 de marzo de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Generalmente la historia prehispánica comprende ampliamente las grandes civilizaciones mesoamericanas, pero también en el norte surgieron grandes manifestaciones humanas que se deben estudiar y destacar. Las naciones indias de Aridoamérica. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Carlos Sánchez Rusek, doctor en medicina con especialidad en oftalmología, amante de la historia, aeromodelista, entrañable amigo y un lagunero comprometido con su región. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Alberto. Gracias por esa introducción y quiero decirte que estoy muy contento por estar hoy contigo aquí en esta mañana por tres motivos. Primero, pues porque me invitaste, sí, ya sabes que soy un radioescucha muy fiel y es un gusto para mí, un honor que yo pueda contribuir con un poquito de conocimientos a tus invitados de cada sábado, todo lo que tú nos regalas, ¿sí? Después, para mí este es un tema muy, muy importante desde que soy niño. Si quieres, algún día platicamos un poquito más las causas. Es un tema muy fundamental en mi vida, ¿sí? Y estoy muy contento porque ya estoy empezando a poder hablar. Salí de una laringitis tremenda. Ya le pido disculpas al auditorio si se me acaba la voz a media plática, pero bueno. Quería empezar con un reconocimiento a tres, pues yo puedo decir maestros míos que ni saben que son mis maestros, tres autores de libros que yo aprecio muchísimo y para mí es muy importante que los tomamos en cuenta, como la arqueóloga Leticia González Arratia, que es la encargada, bueno, la arqueóloga titular del Museo Regional de la Laguna y de nuestra región. Es una dama, una persona súper accesible, un erudito, ¿sí? Eso muy humilde con la grandeza que te da la sabiduría. Otro maestro que ni sabe que es mi maestro, es el doctor Carlos Manuel Valdés Dávila, un historiador de Saltillo, que tengo muchos libros de él y me ha ayudado mucho a estudiar este tema. Él ha venido a dar conferencias aquí a Torreón y en una conferencia le pedí que me firmara algunos de sus libros y estuvimos platicando de sus libros y me dice, oye, tú tienes más libros que los que yo tengo, ¿sí? Libros míos que los que yo he guardado, ¿sí? Pues fue un halago, ¿no? Y después un libro que platicamos hace varios años, el del profesor Alfonso Porfirio Hernández, que por nuestra tristeza ya falleció hace poquito, que él tiene el libro de la Nueva Laguna y tiene la escuela del padre Churruca, un jesuita de Puebla, que los mandaron a Parras a hacer historia. Hizo una labor importantísima el padre Churruca y él tiene, el Alfonso Porfirio Hernández tiene la escuela del padre Churruca y fue una tristeza que yo no pudiera estar en contacto con ellos porque estaba estudiando fuera de la ciudad cuando ellos estaban trabajando, ¿sí? Y pues bueno, si quieres, ahora sí entramos al tema. La justificación para mí de este tema es que ya tuvimos la fortuna de oír al investigador Adrián de la Rosa el 13 de febrero, exactamente hace un mes, y él tocó toda la parte útil o viva de los indios, sus instrumentos, su vida diaria. Y ahora yo quería enfocar este tema desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista amplio, del punto de vista geográfico que nos hiciera entender cómo estaba el norte de México en lo que es Aridoamérica, ¿sí? Perfecto. Precisamente yo te iba a preguntar que si nos podías ubicar geográficamente en lo que conocemos como Aridoamérica. ¿Sí? Aridoamérica, la palabra te lo dice, árido pues es falta de agua, es muy árida la palabra, árido América es el norte de la República Mexicana. Ahí en el sur, en el centro llueve mucho. Aquí, si tenemos suerte, nos llueve 270 milímetros de agua al año y es mucho porque los últimos 2 años no hemos llegado ni a 218 según mis cálculos. Y Aridoamérica, más o menos del río Lerma hacia arriba, el río Moctezuma, la mitad del país hacia arriba
y unas partes hacia el norte, pasando Estados Unidos a Nuevo México, Arizona, Texas, es lugares tremendamente secos que no tienen recursos, como los recursos en otros lugares, como por decir algo, el río Nilo, por decir algo, ¿verdad? Donde tenías agua y tenías zonas fértiles para cultivar y cosas así. Y aquí en área médica, pues es lo que te llegue de lluvia, ¿sí? Y ese concepto lo hizo un investigador pues, hace relativamente 1940 por ahí, Kirchhoff, donde dividió lo que es Mesoamérica, donde hubo grandes civilizaciones de pirámides y de grupos sociales, y donde Aridoamérica, donde no había tanto desarrollo. Y el punto es este, tú tienes que sobrevivir como civilización y si no tienes recursos para estar, por ejemplo, construyendo pirámides y cosas así, perder tu tiempo en eso, y tienes que invertir tu vida en conseguir comida, pues no vas a estar pensando decía, en hacer pirámides, ¿sí? Entonces, Aridoamérica es toda una franja del norte de la República donde por el paralelo 28, por ahí más o menos, no llueve tanto, ¿sí? Ok, excelente. Bueno, pues sí, y nos ubicamos nosotros dentro de ese Están, territorio, ¿no? sí, totalmente, sí. Y quiero aprovechar ahorita el tema de decir Aridoamérica, pues es la parte del desierto, pero son muchos tipos diferentes de desierto. Si tú ves el desierto aquí de nosotros, pues es un desierto de gobernadora, de lechuguillas, a veces magueyes en las lomitas, pero si te vas tú, por ejemplo, el desierto de pasando Saltillo a Monterrey, es más arbusto y hay yucas. No sé si te acordarás las yucas que están inclinadas hacia un lado, árboles muy grandes como candelabros, que le llaman árbol de Joshua o árbol del compás, porque siempre están apuntando al sur. Ese es un tipo de desierto. Si te vas a otro lugar, por ejemplo, el Bolsón de Mapimí, eso es tremendo porque ni gobernador hay, ¿sí? Es otro tipo de vegetación todavía más pobre, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de desiertos y aquí los seres humanos que llegaron a estos lugares se adaptaron y no solo se adaptaron, sobrevivieron y por muchos, muchos años. Perfecto. Ahora bien, esta descripción que tú nos estás dando de las personas, hay muchas teorías acerca de qué eran los indígenas que habitaban esta región. Algunas los manejan como salvajes, otras los Sí. manejan como pueblos apenas en crecimiento. Desde tus estudios, ¿qué eran y qué no eran los indígenas de Aridoamérica? Bueno, lo que no eran es lo que sale en las películas de los indios contra vaqueros, las que vimos nosotros de niños. Y yo quería aplicar eso porque algunos gente de aquí de la laguna me ha comentado de que si los indios eran los apaches. No, los indios que vamos a hablar ahorita, estamos hablando de 1590, andaban a pie. Todavía no llegaban los caballos que se les habían escapado a los españoles y todavía los indios todavía no los domesticaban porque se les escaparon los caballos a los españoles y finalmente hasta los apaches tuvieron caballos y fue un partaguas en la historia de los indios a caballo e indios a pie. Nosotros ahorita vamos a platicar de que no son los apaches que vinieron a la laguna en 1830 por ahí a hacer tropelías y a robar y a matar gente. Ahorita vamos a hablar lo que sí eran. Eran seres humanos delgados, flacos, que estaban tipo moreno, diseñados para cazar y para recolectar en su vida. Esto lo podrías tú comparar, conoces si llegaste a ver alguna vez la película Los dioses deben de estar locos, 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 con los bosquímanos del desierto del Kalahari, que son flaquitos y pelo cortito y muy delgados, morenitos. O si no, no quiero hacer esta comparación porque es un poquito más distinta, pero con los aborígenes australianos, que hemos visto en algunos programas así como propaganda que están en una fogata pegando, haciendo alguna cosa así. Esos eran los indios de aquí, indios delgados, atléticos, aproximadamente de 1,64 m los hombres promedio, 1,54 m las mujeres, que eso nos pone que son indios sumamente altos en términos de, por ejemplo, los indios del sur. Los del sur, los mayas, los mixtecas, zapotecas, todos eran mucho más bajitos. ¿Sí? En Puebla, en muchos lugares del sur, la estatura es mucho más baja. Entonces, esto eran tipo atléticos y ya tenían ellos
Sus características, por ejemplo, el pelo. Pueden traer pelo muy largo, lo pueden traer corto, lo pueden pintárselo, pueden hacer un tipo de trenza, lo pueden agarrar con bandas, bandas de cuero, ¿sí? Y este, pueden andar sin ropa porque, pues, como dijiste ahorita, era una sociedad que estaba en evolución tipo primitiva y pues sus tabús o sus costumbres pues no les daba ninguna problema de pudor, ¿no? Pueden traer taparrabos la mayor parte y no eran tontos. En invierno traían chamarras. Ellos se hacían chamarras de conejo, de cuero de conejo, de venado, de lo que pudieran y no pasaban fríos. Eh, Normalmente se pintaban el cuerpo, ¿sí? Ya sea de una solo color o de muchas, y otros andaban totalmente desnudos con pintura del cuerpo, ¿no? Entonces, esos son lo que sí sabemos de ellos, por ejemplo, su estatura, porque en la Cueva de la Candelaria sacaron un montón de huesos, hicieron promedios, por ejemplo, de cráneos. Su cráneo era dolicocéfalo. ¿Qué significa eso? Era un cráneo más achatado, más alargado que, por ejemplo, el de los esquimales. Los esquimales y nosotros somos un cráneo más redondo. ¿Sí? Entonces nosotros venimos de esa segunda o tercera oleada de gente y esos eran humanos pues, primitivos que vinieron en las primeras oleadas del paso por el estrecho de Bering, que ya nos platicaron la vez pasada. Entonces, otra de las características de sus huesos, por ejemplo, eran que eran huesos que algunos tenían fracturas y se habían sanado, pero lo que me llamó mucho, mucho la atención es que los dientes, pues yo esperaría, como no tenían dulces, pues que no hubiera caries. Los dientes de los estudios que hicieron, de los bultos mortuorios de las personas fallecidas dentro de la cueva de la Candelaria, no tenían caries, pero tenían un desgaste casi total de su dentadura, porque usaban mucho la boca para ablandar el cuero, para hacer fibras, para moler, era una herramienta más. Entonces, me llamó mucho la atención eso de que tenían problemas serios, problemas dentales, pero por desgaste de todas las coronas de los molares, por ejemplo, los incisivos, ¿no? Y pues eso es más o menos tratando de contestar tu pregunta, ¿sí? Eh, yo te preguntaría a ti, si tú me dices que eran muy primitivos, ¿cuál es el éxito de una civilización? Una civilización, lo primero que tiene que hacer es, primero sobrevivir y después trascender y pasar la vida a sus hijos. Y estos estaban perfectamente diseñados a trascender, ¿sí? Porque estuvieron por 10.000 años, cuando menos, en nuestros desiertos. Y nosotros, para cómo vamos, acuérdate que la sociedad en tiempos de Kennedy estuvimos a punto de tener la Tercera Guerra Mundial y destrucción, aniquilamiento nuclear, ¿no? Entonces no sé qué tan exitosos podamos ser nosotros si estamos destruyendo nuestro medio ambiente y no estamos, pues, pues sobreviviendo como sociedad, ¿no? Y eso es lo que sí te quería platicar, que ellos tenían mucho contacto con su medio ambiente por generaciones. Es una sociedad que dependía del medio ambiente y que tenían que conocer todo lo que es su territorio, donde había aguajes, donde había ojos de agua, donde sí había manantiales, donde no había. Tenían que saber todo lo necesario con los vegetales y la flora. Sabían qué plantas les hacían bien, cuáles mal, y la conocían, que los padres pasaban ese conocimiento a los hijos. Obviamente sabían todo lo de los animales, toda la fauna, sabían hasta con rastrear, veían las huellas y decían, mira, aquí pasó tal venado de tal tamaño, todo eso, y estaban en contacto con eso. Conocían perfectamente el cielo que nosotros pues, ya ni volteamos a verlo, hombre, tenemos luz eléctrica y pues ya no lo vemos, tristemente, y los mismos cielos de la ciudad son diferentes a los cielos del campo. Ellos veían todas las noches del cielo y sabían exactamente cualquier cambio, eran adoradores de los astros, por ejemplo, tenían observatorios en las montañas y sabían dónde iba a salir el sol, en qué época del año. Entonces tenían sus observatorios muy rudimentarios, ¿sí? Se sabía el ciclo de la luna, por ejemplo, y al que le tenían mucho, mucho miedo eran los cometas. Alguien les platicó que eran malos y de ahí en adelante, cuando ven un cometa, lo asociaban con algo malo nos iba a pasar. Y no nada más en Aridoamérica, nosotros, sino también los aztecas, por ejemplo, sabes tú de lo de Moctezuma, sus precisiones, ¿no? Entonces, ellos estaban totalmente en relación con su medio ambiente y eso para mí es un valor porque tenían una agenda muy, muy, muy estricta que cumplir. Si quieres, en un momento más platicamos de cómo era su estilo de vida en la agenda que tenían que subir para sobrevivir. ¿Sí?
Excelente. Y sí, que también nos platicaras un poco acerca de su sociedad. Sí, sí, cómo no. Ya nos has comentado algo acerca del medio ambiente, pero también tengo entendido, y tú alguna vez comentaste que tenían cierta solidaridad, o cómo le podríamos decir, con el medio ambiente, respeto. Sí, Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre las naciones indias de Aridoamérica. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, las naciones indias de Aridoamérica. Con nosotros, Carlos Sánchez Rusek, doctor en medicina, especialista en oftalmología, amante de la historia, y bueno, pues nos está comentando acerca precisamente de las naciones indígenas que había en esta región llamada Aridoamérica. Carlos, nos comentabas que ellos vivían en una relación muy directa con su medio ambiente, sí. tenían esa posibilidad que ya hoy no tenemos de ver el cielo, de ver el desierto, de ver todo ello. Platícanos un poco más sobre su contacto, su respeto con el medio ambiente. Sí. Mira, para mí es un éxito que un ser vivo esté en relación con su medio ambiente. Por ejemplo, un animal donde viva, con su comida. El ser humano debe estar en contacto con su mundo. Es una tristeza cuando ya no estás en contacto, donde ya te vale. Ya no, si lo puedes contaminar o lo puedes destruir o talas todos los árboles de la sierra, pues como que no se vale. Tálalos, pero siembra nuevos, ¿no? Entonces ellos sí tenían respeto por su medio ambiente, pero no debemos de idealizarlos, decir que eran totalmente ecologistas o eran naturistas en el sentido ese, porque ellos eran depredadores. Ellos cazaban conejos, no se los sacaban a todos, siempre dejaban para que hubiera más. Pero hay datos, por ejemplo, en Texas, en algunos indios, que para cazar, matar un bisonte de 700 kilos, pues lo mataban con lanzas, tenías que acercarte, le era peligroso. Entonces les ocurrió hacer estampidas, asustarlos para que cayeran a un precipicio y a veces mataban hasta 200 bisontes para comerse uno. O sea, no podemos idealizarlos de que eran ecologistas y que eran seres humanos igual que nosotros. Y si veían la oportunidad, pues la aprovechaban, ¿sí? Pero en general estaban más en contacto con su medio ambiente porque tenían una agenda, así le llamo yo, una agenda muy estricta de pasos que tenían que seguir en diferentes partes del año. Ellos con el conocimiento que tenían, sabían que tenían que, por ejemplo, los nogales, tú sabes que dan cosechas un año buena, mucha cosecha y un año muy mala. Entonces ellos cada 2 años llegaban a ciertos ríos que tenían las nueces y había muchas nueces para comer. Entonces muchas de las variedades de las nueces que conocemos en México y en muchas partes del mundo tienen nombres precisamente de indios de Estados Unidos. Por ejemplo, la Cado, la Wichita, el Cheyenne, muchas. Ya no quiero eh, eh, dar más en eso, pero lo que sí te decía era que tenían el respeto de su agenda, porque si no la seguían, iban a morirse. Tienen que ir a tal lugar donde había tunas y llegar cuando estaban floreciendo las tunas, cuando ya estaban las maduras, llegaban y comían y les iba muy bien. Y tenían que irse a tal lugar porque había, por decir algo, conejos en otro lugar. Entonces sabían que ya estaban reproduciéndose y llegaban caminando montones de kilómetros a otro lado. Si iban, por ejemplo, en otoño, cuando llegaban los gansos, los patos, las aguajes, pues iban a cazar eso, ¿sí? Entonces tenían que, por supervivencia, respetar su agenda, que ya les habían dicho sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos, que era la única manera de sobrevivir en el desierto. Una vez en una conferencia alguien dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Decía, fíjate nomás, ahí va el español culto en tiempos de conquista, ¿sí? Ahí va el español culto, que se sabe el Quijote, que habla latín, y no sobreviviría ni 15 días solo aquí en el desierto. Y ahí va el indígena primitivo, flaco, horrible, lo que tú quieras, que lleva 10,000 años viviendo aquí. Entonces, ¿cuál civilización es pues, más exitosa en sobrevivir? Pero bueno, ahí dejo el comentario nada más, ¿sí? Una pregunta, Sí. realidad geológica, esa realidad de dificultad para sobrevivir, de alguna manera influyó en la forma comunitaria de vivir de ellos, de las tribus, dentro de la tribu y de tribus con tribus. Sí, cómo no, porque entre ellos mismos tenían mucha solidaridad porque sabían que
se podían ayudar unos a otros, pero privaba, lo primero era la supervivencia mía. Yo tengo que comer, mi esposa y mis hijos. Y sí se ayudaban, pero al mismo tiempo, si faltaban recursos, podían dejar al enfermo, podían abandonar al muy viejo, ya no estás reportando nada. O sea, era un tipo de solidaridad humana entendible desde el punto de vista de sobrevivir. Si había recursos, solidaridad con todos. Si no había recursos, ni modo. Y si había recursos en mi territorio y apenas íbamos a librarla y tú venías con tu otra tribu a comer, depredar mis recursos, yo te hacía la guerra. Ellos vivían en constante guerra defendiendo sus territorios, de los territorios de los demás, que ya sabían que hasta tal cerro no te convenía meterte porque estaban los otros. Entonces ya eran fronteras muy bien definidas que ya se conocían. Y si invadías, sabías que ibas a tener guerra. ¿Sí? Entonces, eso contestaría un poquito la solidaridad. Y el siguiente punto que posiblemente podemos tratar es que era una sociedad igualitaria. Al decir igualitaria es que todos trabajaban igual, todos tenían que conseguir su comida, todos tenían que estar caminando y no tenían jefes. No tenían, yo quisiera llamar y pido disculpas porque estoy hablando nada más de los indios, parásitos políticos que les estuvieran quitando todos sus recursos, ¿sí? No tenían sacerdotes que les estuvieran obligando a darles tributo, porque nada más ellos conocían ciertos ritos, como los egipcios, por ejemplo, donde y se iba revían a los sacerdotes egipcios para tener vida en el más allá. Entonces era una sociedad donde tú tenías que ir a conseguir tu comida, fueras chamán o no. No tenían líderes. Si había que hacer una empresa importante, una guerra o algo, elegían a uno y lo obedecían al más apto y se acababa ese encargo y ya no lo pelaban. Cada quien estaba. Eso es muy lagunero, el ande no, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa era la sociedad tipo igualitaria, donde todos eran parejos. Y te voy a platicar una anécdota. Hace como 4 años vino la ópera Carmen y entrevistaron a la cantante famosísima aquí en Grem, precisamente. Y hizo un comentario el día siguiente, después de haber triunfado en la noche, me tocó estar en Teatro Nazas, y al día siguiente la entrevistaron y decía, pues, que cómo se sentía ella, porque pues era una diva en el escenario. Y al día siguiente dijo, pues sí, pero nada más que cuando estoy en mi casa, en la Ciudad de México, allá era de México, dice, mira, tú quieres Violeta y te haces el desayuno, ¿sí? Entonces, era una sociedad igualitaria allá en aquellos tiempos y diferencias que si había recursos, todas las tribus podían estar junto a la laguna de Mairán en Santa Paz. Todos, había comida de sobra para todos, ¿sí? Y al mismo tiempo, la tristeza es que no era tan igualitaria si hablas de roles de género, de hombre y de mujer. Aquí sí es una tragedia como la misma que estamos sufriendo los seres humanos ahorita. El hombre hacía un tipo de trabajo y la carga principal de la vida se la cargaban a la mujer. El hombre, por ejemplo, tenía que hacer fuego, tenía que defender el campamento, tenía que cazar. Y la mujer es la que tenía que traer la leña, tenía que cargar a los hijos, tenía que recolectar todas las vegetales que se comían, tenía que hacer todo el trabajo pesado, ¿sí? Más o menos se dice que los hombres aportaban nada más el 20% de los animales de la comida, el 20% de la comida de carne y el 80% de su dieta era vegetales. Era cosas que las mujeres aportaban. Entonces las mujeres eran las que llevaban todo el peso y a veces se reconocían y a veces no. Los tobosos y los coachichiles, que al rato vamos a platicar, las mujeres eran las que mandaban. Esos dos eran pueblos muy belicosos, muy guerreros. Tú no querías tener una guerra con ellos, pero las que llevaban el pandero y las que mandaban eran las mujeres. Y si tú te querías casar con una persona, una mujer, tú te ibas a vivir como hombre, te ibas a vivir a la casa de la familia, al campamento de ella. En otros lados, las que llaman patrilocales, yo traía a mi esposa la compraba o me la regalaban o daba regalos, cueros y todo al papá. El papá aceptaba darme a su hija, la mano de su hija, y me la iba a vivir a mi familia, ¿sí? A mi grupo. Pero, por ejemplo, los tobosos y los guachichiles mandaban las mujeres, ¿eh? Pero bueno, entonces, no sé si quieras Adelante. agregar algo más sobre este punto, porque ellos vivían en una constante defensa de su territorio. Era la constante, o defendían su territorio o se morían.
era supervivencia, ¿sí? No les quedaba otra más que defender su territorio y se la llevaban totalmente en guerras todo el tiempo, ¿sí? Cuando hacían alianzas, tenían, ya no quiero entrar mucho en los mitotes, hacían fiestas como sus Juegos Olímpicos, si quieres, donde todos se emborrachaban, donde hacían miles de cosas. Y el chiste es de que mandaba una punta de flecha sin rota para simbolizar que no querían guerra. Era una de tantas maneras de decir, vamos a hacer una alianza con ustedes. Pero terminando eso, fíjate otra cosa chistosa que tienen ellos. No agradecían. Terminaba el mitote, terminaba la fiesta, todos borrachos o drogados por el peyote, lo que tú quieras, cada quien se iba a su casa al día siguiente y nada de gracias. Darle las gracias a alguien como te sobajaba que me hiciste una caridad y ahora estoy comprometido de regresarte el favor. Entonces era entre iguales, fíjate, no se agradecían, ¿eh? Chistoso el dato ese, ¿no? Pues muy bien, yo creo que seguimos avanzando. Sí, oye, una pregunta, bueno, no, sobre ese detalle. Ya nos platicaste las características, me quedaría una duda nomás. Después de las características que nos has platicado de su tipo de su estructura física, por decirlo así, Sí, de su alimentación, ¿cuál era el promedio de vida, si es que se tiene ese dato, de estas 100 personas? sí, fíjate, muy curioso, ¿eh? Las mujeres se morían a los 30 años Ah, qué y los hombres jóvenes. a los 54, 55. Y fíjate qué interesante, los indios laguneros, los que vivían alrededor de la laguna de Mairán, como no había tanto trabajo físico de estar migrando tanto desgaste, algunos caciques decían que tenían 80, 90 y hasta 100 años. Ah, caray. Sí, o sea, hay datos de que tenían 100 años ciertas personas y los querían mucho porque eran los líderes morales del grupo, ¿sí? Sí, Entonces, morían jóvenes normalmente, ¿sí? Por el desgaste, por el tipo de vida que llevaban. claro. Era duro, ¿sí? Sí, sí. Sí. Ahora bien, y cuando, ya nos platicaste de las tribus, pero por ejemplo, cuando empezaron a llegar los españoles, los misioneros, ¿cómo fue la recepción que se hizo de ellos? Sí, igual que a las otras tribus vecinas. Fíjate, bien chistoso, en los laguneros, les, los mismos misioneros dicen que eran muy amables, que los habían recibido bien, pero después dicen que eran primitivos, que eran salvajes, que eran lo peor. Entonces, si llegabas tú en un lugar donde había comida, te recibían muy bien. Si llegabas en un tiempo de secas o un lugar donde no había comida, entonces pues no eran agradecidos contigo. Tú te metías a tu territorio y te trataban como cualquier tribu que se metía a tu territorio. A flechazos te mataban. Si en los caminos, por ejemplo, en camino real de tierra adentro, iban a robar, iban a quitarles cosas que estaban entrando a sus territorios y hasta se comían las mulas porque eran alimento para ellos, no eran bestias de carga, ¿no? Entonces, ese era el recibimiento que tenías, muy raro o muy bueno. Así como fue con Cabeza de Vaca un chorro de años antes, si tú les demostrabas que tu Dios era más fuerte o hacías una especie, no te pusiera la palabra milagro, pero tú como misionero les demostrabas que tu Dios era más fuerte que el Dios de ellos, aunque no tuvieran dioses, pues, porque estos no tenían Dios como tal, adoraron al sol, adoraron a la luna, lo que sea, pero si tú les demostrabas que tu Dios, el Dios que tenía el misionero, era más fuerte, te hacían caso y se convertían. Y aparte porque les platicaban los horrores del infierno, y decían, yo no quiero irme para allá, ¿sí? Porque ellos, fíjate, tenían cierta creencia en una vida más allá. Cuando los bultos mortuorios, por ejemplo, la cueva de la Candelaria, están perfectamente alineados, amarrados en posición fetal, en cierta posición acostados. En otras cuevas los tenían sentados en una dona. O sea, los colocaban con sus mejores ajuares, con sus mejores puntas de flecha, con sus mejores arcos, y lo que no cabía dentro del bulto mortuorio que habían preparado ellos, se lo dejaban afuera. Entonces ellos pensaban en la vida eterna. No tenemos evidencia porque no tenemos más datos que nos dijeron ellos. Toda la evidencia es por medio de los españoles, los misioneros, los militares. No sabemos cómo pensaban, ¿sí? Pero el chiste es de que tenían que tener una trascendencia o una pensamiento en la vida del más allá, ¿sí? O sea, tenían un respeto fuerte sobre sus antepasados. Totalmente. Bueno, de enterrarlos y regresarlos en una cueva donde era el vientre de la madre tierra. Cuando los metías en una cueva como la Candelaria, lo estaba regresando al vientre materno en posición fetal, ¿sí?
Los metían en cuevas mortuorias que ellos tenían, que no se usaba para otra cosa esa cueva. Y cotije la Candelaria, está la cueva en el Coyote, está en otra cueva en Paila, hay muchas cuevas que se han encontrado desde los 1800 y cosas así, o 1954 la Candelaria, pero ellos tenían lugares donde llevar a sus muertos y otros los enterraban en, pues en el desierto normal, pero tapados de piedras para que los animales no se los fueran a comer. Tienen respeto por sus muertos. Y ya que tocaste el tema, pues me voy a adelantar. Por ejemplo, ellos sabían que podían morir en cualquier momento y tenían un conocimiento de que estoy vivo y mañana me puedo morir, pero los que sobrevivían se ponían tristísimos y lloraban y gritaban y hacían una argüende bru como plañideras cuando moría alguien. ¿Sí? Vamos a hacer una breve pausa, Carlos, y al regresar me gustaría que también nos platicaras si ellos dejaron algún testimonio escrito en cuevas o en piedras que pudieran darnos una visión más clara de ellos. Vamos a una pausa. Sí. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos con el doctor Carlos Sánchez Rusek, un amante de la historia. Él también es aeromodelista. Es una persona comprometida con su comunidad y está platicándonos de las naciones indias de Aridoamérica, de esos grupos de los que generalmente tenemos poca información, porque para nosotros hablar de mayas, toltecas, mexicas, zapotecas, totonacas, etcétera, es algo muy normal, muy conocido. Pero hablar de los grupos indígenas, y ahorita precisamente le vamos a pedir que si nos habla de cuáles eran esos grupos indígenas que había acá en Aridoamérica, concretamente cercanos a la comarca lagunera. Pero antes, Carlos, de que nos platiques de eso, yo te había preguntado antes de la pausa si hay alguna constancia escrita o alguna forma de conocer a estos grupos indígenas que podamos constatar de su existencia tal cual. Sí, mira, una constancia directa de que ellos nos dejaron un testamento, un manifiesto o algo, no. Primero ni hablaban español y menos sabían escribir. Todo lo que conocemos es en parte a lo mismo que dijiste por ejemplo, los aztecas, que fueron los mismos misioneros en la Ciudad de México que les entrevistaron y que hicieron libros con toda la sabiduría de ellos, ¿sí? No quiero entrar mucho en Fray Diego de Landa, pero después de haber quemado los libros que hizo en Yucatán, todos los de los mayas, fue a entrevistar y reorganizó ciertos libros. Entonces, no nos dejaron nada escrito y hace 4 años o 5 en que me invitaste al programa, te dije una cosa medio sonsa, de que tú sabes que el que no habla, Dios no lo oye, pero el que no escribe, Dios no lo recuerda. Si no dejaste algo escrito, nadie va a saber que exististe. Lo que nos dejaron ellos son montononales de datos arqueológicos, paleontológicos en general, pero específicamente arqueológicos para que los interpretemos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, ya supimos su estatura, ya supimos su tipo de huesos y nos dejaron un montón de petroglifos. ¿Sí? Hay montones de datos escritos en piedra en los cerros bajitos, no en los cerros muy altos, que algo querían decir y todavía nos falta aprender a saber nosotros civilizados, muy eruditos, qué querían decir un primitivo que no le podemos entender. O sea, ¿quién es el más primitivo, si nosotros o ellos? Entonces, dejaron mucha información que gracias a Dios se está empezando a recuperar últimamente, ¿sí? Y todo lo que conocemos ahorita son por las anuas de los misioneros que venían a hacer un reporte cada año, anua, y lo mandaban a sus superiores y describían con una paciencia, una meticulosidad todo lo que habían hecho y describían mucho a los indios. Pero como siempre, la historia la hace el que gana. Ellos metían su opinión y sesgaban a veces las opiniones a la buena, no, no de mala fe, para tratar de describir lo que veían. Por ejemplo, ya te dije que cuando recibieron en los indios laguneros a unos misioneros, los recibieron con mucha alegría, mucho alboroto, muchas cosas buenas, y lo registraron ellos. Y después decían, no, hombre, estos son unos salvajes primitivos, caníbales, de aquí no me quedo porque me comen en la noche. Yo me voy a ir a los tepehuanos, que esos sí son hombres de cultura, y yo voy a evangelizar mejor hacia Durango con los tepehuanos. Entonces, volviendo al punto, es todo lo que conocemos es gracias a que los mismos españoles escribieron. Ya sea los misioneros que te dije, los obispos seculares que también hacían visitas y describían
en prácticamente conocimiento enciclopédico, y los militares. Los militares también hacían sus reportes y algunos como Alonso de León de Nuevo León, este, eh, escribían y daban detalles de la mayor parte de las cosas que veían. Y es como conocemos pues hasta lo que podían pensar, ¿sí? De ellos. Por ejemplo, cuando veían un remolino, se tiraban al piso y decían cachiripa, como si fuera, y el misionero interpretaba que era el diablo, el remolino en la tierra, en el campo. Y seguramente alguna vez pasó un remolino arriba de su campamento y se llevó las chozas y se llevó las telas y todo lo que tenía. Entonces, cuando vienen otros remolinos, se quitaban del camino, ¿verdad? Entonces, ya estamos nosotros interpretando en tono de los mismos misioneros de que pensaban que era el diablo. Pero bueno, sí, pues muy bien. No sé si quieres que platique Pues de las ocho tribus que quiero hablar, las ocho naciones. sí, pues quería que nos platicaras qué será ahorita en general para tener Sí, oportunidad en un programa posterior de meternos a detalles con ellos. ¿Te parece bien? sí, cómo no. Mira, Adelante. es tremenda la información que tenemos y contradictoria y muy difícil. Eh, una nación era un grupo de indígenas muy grandes que tenía muchas subdivisiones ahí. Por decir algo, los indios que estaban en la laguna de Mairán eran 5 o 6 y como otros 57 nombres de, que no pueden ni pronunciarlos, de subtribus o de campamentos de indios con nombres hasta chistosísimos. No quiero ni entrar en detalles, ¿sí? Pero lo que te quiero platicar es de que una nación era un grupo de montón de indios, aunque se llamaran, se identificaban independientemente de ellos, pero hablaban el mismo lenguaje. Entonces yo sí te entendí a ti que estás pintado diferente de mí y eres de tal lugar y viniste aquí a la Laguna de Mairán, sí te entiendo, pues tú eres de mi nación. Entonces, en general, hubo una manera de solucionarnos la vida nosotros para estudiarlos, porque si no sería imposible. Es, yo quise hacer ocho naciones de indios en Aridoamérica, empezando específicamente por la laguna, y si me permites darte los nombres y el significado de su nombre, pues podemos dejar eso como preámbulo para el próximo programa. Empezando por los indios laguneros que no se llamaban laguneros, ¿sí? Uno de tantos era un grupo que se llamaba Iritilas con una sola R. Y en 1800, en tiempos de Maximiliano, Manuel Orozco Ibarra, un historiador, dijo, todos estos son irritilas y con doble R. Irritila, pues oye muy bonito con doble R y yo también digo irritila, pero el nombre correcto era iritila. Este, es lo mismo, si tú, ¿cómo escribes río Nazas? Pues con Z, ¿no? Pero el nombre correcto es con S. Es una NASA, es una trampa de para pescar, pero el nombre correcto es escribir con S, el río Nazas. Y pon río Nasa con S, Nazas con S, y te califican de iletrado, ¿sí? Entonces prevalece, como decía mi maestro de etimologías, prevalece el mal uso, y escribimos Nazas con Z, y decimos irritilas. Eran los indios que vivían alrededor de las lagunas, por ejemplo, cerca de San Pedro, cerca de Parras. El siguiente grupo que vamos a tratar son los indios que se llaman rayados. Esos estaban en el norte del norte de Saltillo, en la mitad de Coahuila, y se llamaban rayados porque se pintaban el cuerpo con rayas. Otros grupos que vamos a tratar son los coahuiltecos, que estaban, fíjate qué chistoso, donde menos estaban eran en Coahuila, los coahuiltecos. Estaban en Texas, especialmente, Tamaulipas y prácticamente todo Nuevo León. Esos son los coahuiltecos. Los guachichiles es otro de las naciones que vamos a hablar. Esos estaban abajito de la zona de Saltillo, todo lo que sería San Luis Potosí, sería todo la parte de, de Zacatecas, la mitad del estado, y Huachichil, eso sí les pusieron el nombre, los de Náhuatl, porque eran los cabezas rojas. Cuautli era cabeza y Chilchiltic era roja. Vamos a platicar por qué se llamaban los cabezas rojas. Los siguientes eran los zacatecos. Tú sabes que tecos, teca es gentilicio de la gente. Azteca, cholulteca, ¿sí? Son gentilicios y estos eran los zacatecas, gente del zacate, ¿sí? Por eso se llama Zacatecas. Después eran los tepehuanos, que también es otra palabra tipo náhuatl, tepehua, tepetl, cerro, y huano era el dueño de. Los tepehuanos eran los que habitaban en la sierra de Durango,
en las serranías y también en las planicies. Entonces eran los dueños de los cerros, los tepehuanos. El siguiente es los Conchos, que ese pues, está muy fácil el nombre porque es por el río Conchos, el río Florido y el río Conchos que van a dar de Chihuahua, van a dar al río Bravo, donde hubo el problema de la presa de la Boquilla y todas esas cosas hace unos cuantos meses, que los dejaron sin agua. Esa eran la nación de los pueblos Conchos. Y finalmente los Tobosos, ¿sí? Que era un, un pueblo el más que habitaba en la parte más difícil del entorno, el desierto más desierto, el desierto con menos recursos, y eso los hacía terriblemente agresivos. Y los hacía terriblemente agresivos para ir a robar a otros lados. Y sí quisiera yo platicar por qué se llaman tobosos. No sé si tú lo hayas investigado el nombre de toboso. Toboso es un nombre que los mismos españoles le pusieron porque viene de una palabra de Paraguay, del idioma guaraní. Los toba eran los indios que se rapaban el pelo para verse más carones o más frentones. Entonces ellos se rapaban la parte de enfrente de la cabeza y se veían con cara más amplia para dar miedo a los demás o lo que fuera. Los españoles trajeron esa palabra de Sudamérica para acá con nosotros y como los indios tobosos se rapaban la mitad de la cabeza o los dos lados y se dejaban un cogote de pelo, un mechón como los mohicanos, por ejemplo, o se tonsuraban atrás, se rapaban parte de la cabeza, pues le pusieron los indios rapados o los tobosos. Y ese es el nombre que reciben esa última de las naciones que vamos a ver. Y en el próximo programa vamos a empezar una especie de espiral de que empiece por los laguneros, pasemos a los rayados, a los coahuiltecos, guachichiles, zacatecos, tepehuanos, conchos y finalmente los tobosos. Y había muchos más indios en el lado de Sonora, los Eris, ya eso no podemos entrar demasiado. Al lado de Tamaulipas tampoco terminaríamos si nos metemos. Ahorita estamos viendo las naciones, entre comillas, naciones indias, que están alrededor de la laguna de Mairán en Coahuila, Nuevo León, Durango, Chihuahua y un poquito de Tamaulipas y Texas. Fíjate que hay un dato curioso y ahorita te voy a hacer una pregunta. Acabas de hablar de los tobosos, cuyo origen viene de Guaraní, de Paraguay, Uruguay y Brasil. Perdón. Déjame decirte que la música que tenemos de fondo es precisamente la música de Ennio Morricone, que es el tema de la película La Misión, que es justo la película sobre los indios guaraníes, ni más. Pero déjame hacerte una pregunta lateral de estos 8 grupos que tú escogiste, estas 8 naciones. ¿Hay algo que puedas decir que los identifique a los 8, que los haga comunes? Pues su estilo de vida, fíjate, los tobosos se vestían prácticamente con las mismas costumbres que los laguneros, ¿sí? Su estilo de vida es lo que más los hacía parecidos, pero ellos tenían como cualquier ser humano, ¿eh? Ah, no, yo soy de esta colonia, yo no soy de aquella, ¿sí? O sea, tenían un orgullo propio de una identidad propia de ellos. Entonces estaban divididos, pero en parcialidades, en grupos, juntos en naciones, ¿sí? Entonces no tienes una sola cosa más que sobrevivir. El común denominador era sobrevivir, porque era lo único que tenían que hacer. Ok. Fíjate que algo que me llamó la atención, hace rato que mencionabas el mitote, Ah, sí. y mencionabas que al principio los misioneros y pues los exploradores que llegaron los consideraban bien y después todo lo contrario. Aquí me llama la atención porque una situación parecida se dio con los tarahumaras que estaban en la mera sierra, que ellos acostumbran a hacer las famosas tesguinadas, o sea, se emborrachan terriblemente, pero por días. Sin embargo, un sociólogo, un jesuita sociólogo muy profundo, hizo un análisis muy interesante sobre ellos. Y en el análisis descubre que la tesguinada tenía un sentido de solidaridad, un sentido de comunitario. Es decir, los rarámuri, que sería el nombre correcto que deberíamos usar para ellos, normalmente conocidos como tarahumaras, se ayudaban mucho entre sí y ayudaban a las viudas, ayudaban a los otros grupos para que pudieran levantar la cosecha y demás, y como pago les hacían una tesguinada. Mira. Y por eso ellos se emborrachaban de esa manera con el tesguino, que es un vino, es una fermentación del maíz,
que tiene un altísimo grado de alcohol, ¿no? Entonces, yo no sé si también aquí, lo que tú mencionabas hace un momento, el mitote, pudiera considerarse también como un acto de que hubiera ayudado a los pueblos a solidarizarse. Sí, claro, hacían alianzas. Yo hacía un mitote con tu nación para ir a atacar a los otros. O sea, sí había esa unión en los mitotes, ¿sí? Ahí se conseguían pareja, ahí se hacían muchos, no voy a decir negocios porque no era, esa sería la interpretación de nosotros, pero ahí tenían convivencia, ¿sí? Tenían paz, tenían cosas. Ahorita quería regresarme un poquitito más a lo que dijiste de los tarahumaras. Donde yo leí decía que al principio los tarahumaras estaban en las llanuras y que cuando llegaron los españoles, ellos solitos se corrieron y se subieron a la sierra y de aquí no me sacas como supervivencia para no tener problemas con los españoles que los venían a esclavizar o a matar o lo que fuera, ¿no? Entonces los tarahumaras eran agricultores de plano y después, de lo plano y después se subieron a la sierra y de ahí pues llegan con tristeza cuando tiene un invierno tan fuerte, los vemos aquí en los semáforos, en la laguna, ¿verdad? Pero ellos estaban en otro lugar antes no era su hábitat inicial, ¿sí? Excelente. Carlos, pues se nos acabó el tiempo. Déjame, Bueno, en primer lugar, agradecerte este programa, pero además pedirte que como tenemos el siguiente y uno posterior, ¿qué veríamos en el próximo programa del día 20 de marzo? bueno, pues lo que vimos ahorita, los 8 nombres de las tribus con ciertas descripciones. No puedo entrar en detalles de lo que ya se trató en el programa de Adrián de la Rosa, el día 13 pasado, el de febrero, pero cosas generalizadas, qué costumbres tenían, cómo se pintaban, hasta dónde llegaban. Y lo que más me importa a mí en ese siguiente programa es decir qué eh, límites geográficos tenían ellos en lo que corresponde a nuestros límites políticos de los estados de ahora, hasta dónde llegaba uno, hasta qué ciudad moderna, ¿sí? O sea, por decir algo, estos llegaban hasta la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, ¿sí? Y poner referencias actuales para que sean un poquito más cercanos a nosotros, pero ellos tenían sus territorios, ¿sí? Entonces decir Excelente. algunos detalles geográficos de dónde estaban cada uno y algunos son muy paradójicos, fíjate, son interesantes. Oye, pues muy interesante. Pues bueno, muchísimas gracias por hoy. Nos vemos el próximo sábado. ¿Cómo no? Saludos a todos, Gracias. gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 20 de marzo. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.